como conferencista al doctor Aníbal Oriel Conbariza, médico general egresado de la Universidad de Cartagena, médico especialista de ortopedia y traumatología del programa de la Universidad de Cartagena y especialista o fellow en revisión de cadera y reemplazos articulares del Hospital Militar Central. Él nos va a hablar hoy de un tema que es bastante interesante, que son los defectos óseos en cirugía de revisión de cadera. Entonces, agradezco también la presencia de nuestros maestros, invitados, el doctor Arbeláez, el doctor Solano, que es un placer siempre para nosotros tenerlos en nuestra aula. Los dejo entonces con el doctor Aníbal. Aníbal, bienvenido, puedes compartir y comenzar tu presentación. Profe, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a los doctores Matson, Pereira y Rivera. Gracias al doctor Arbeláez por su colaboración y muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, el día de hoy la idea es revisar el tema concerniente a los defectos óseos en cirugía de revisión de cadera, como bien lo dijo el doctor Matson. Este tema, yo sé que todos saben que es un tema extenso. La idea es no hacerlo lo menos agotador posible. No es la idea del tema revisar todo lo concerniente a la revisión de cadera como tal, ya que ese es un tema que de muchas charlas, sino incluso la charla la hemos dividido en dos partes por lo extenso de la misma y para tratar de hacerlo un poco más amena. Y hoy vamos a tratar la parte concerniente a los defectos del acetábulo. Los objetivos de la charla son básicamente recordar o hacer un breve repaso de los aspectos anatómicos del acetábulo y del fémur proximal que son más relevantes en la cirugía de revisión de cadera. Recordar algunas clasificaciones, las más utilizadas, como la de Paprosky y de la AOS, clasificar los defectos y con base en el tipo de defecto que hayamos clasificado, plantear algunas alternativas de tratamiento de acuerdo al tipo de defecto óseo. Lo primero es comenzar con un caso clínico. Este es un caso cortesía del doctor Arbeláez. Quisiera que si alguno de los residentes se anima a decirnos, a describir por lo menos esa radiografía y de pronto, ¿quién nos diría qué harían o qué proponen en este caso? Bueno, nadie se anima entonces. Entonces seguimos. Lo primero es recordar las principales estructuras de soporte para el acetábulo, para nuestra copa, nuestro implante acetabular, que son principalmente las columnas, tanto la anterior como la posterior, el istmo pélvico y el isquion. Recordemos que en ellas se dan los principales grupos trabeculares que son transmitidos al extremo proximal del fémur, que soportan la carga y ofrecen el sustento o el sustrato para el apoyo de nuestro implante acetabular. Recordar la importancia entonces de estas estructuras, el istmo pélvico, importantísimo para la fijación superior de nuestro implante, el isquion, que juega un papel importantísimo, la columna posterior y la columna anterior, que van a ser parte fundamental del reborde o de la circunferencia del acetábulo. Recordemos la osteólisis como papel importante en el desarrollo de los defectos óseos. Ya como en una charla anterior lo comentaba el doctor Arbeláez, de acuerdo a la tribología, recordamos que las principales causas no sépticas de la osteólisis son
las partículas de desgaste producidas por el polietileno. Sin embargo, aunque en menor medida, se dan también los desechos de partículas de desechos por metales, sobre todo en las prótesis modulares y sobre todo, principalmente, a nivel de la articulación que se da entre la cabeza y el fémur de la prótesis. Incluso se han descrito algunos casos en los que la osteólisis es debida a frotamiento y perforación y fresado durante la construcción o la elaboración de las prótesis metálicas. Y en el fémur hablamos de las zonas de Gruen, que lo que hace es clasificar tres zonas de acuerdo a la posición de la osteólisis, dividiendo el acetábulo en 3 zonas en la proyección AP y 3 zonas más en la proyección lateral, que corresponden en la AP a las zonas 1, 2 y 3, y en la lateral a las zonas 4, 5 y 6. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el que se ven comprometidas las 3 zonas de Delí en la proyección AP del acetábulo. Aquí vemos claramente una osteólisis, una interfase entre el cemento y el hueso en la zona 3, en la zona 2, y acá arriba, en el techo acetabular, también hay una osteólisis grande que corresponde a la zona 1. En el fémur, que no es el tema de hoy, pero de pronto mostrar aquí una zona de osteólisis que se da a nivel de la zona 7, y podríamos decir que en zona 1 también hay una osteólisis. Respecto ya a la clasificación de los defectos óseos como tal, entonces tenemos la clasificación de Paprosky, en la que se basa precisamente en las 4 estructuras que les mencionaba anteriormente, que son, y las repito, el istmo pélvico, la columna anterior, el isquion y la columna posterior. Entonces tenemos que en la tipo 1 hay una deformidad mínima y el reborde acetabular está intacto. Las tipo 2 se dividen en A, B y C. Entonces, en la 2B se da una lisis superior con una migración del implante en sentido craneal y medial, es decir, superomedial o superointerno. En la tipo 2B hay una ausencia del borde superior con una migración del implante en sentido superolateral. En la 2C hay una destrucción localizada de la pared medial. Y en los tipo 3, entonces ya hay un compromiso mayor del reborde acetabular. Tenemos que en la 3A hay un compromiso del reborde acetabular que compromete la circunferencia del acetábulo aproximadamente desde las 10 hasta las 2. Y hay una migración de la copa en sentido superolateral. En la 3B hay un defecto que compromete mucho más del borde acetabular, que compromete aproximadamente desde las 9 hasta las 5 de la circunferencia del reborde acetabular, y la migración de la copa es en sentido superomedial. La otra clasificación que es utilizada frecuentemente es la clasificación de la AOS, que se describe básicamente o habla de defectos segmentarios y cavitarios. En la tipo 1 hay un defecto segmentario. ¿Qué son defectos segmentarios? Cuando es una parte de la estructura del acetábulo la que se pierde, cuando hay pérdida de una parte de la estructura del acetábulo. Y defectos cavitarios cuando la estructura, la base del acetábulo se puede encontrar intacta, pero lo que hay son cavidades, precisamente como el nombre lo dice, cavitarios.
En la tipo 1 hay un defecto segmentario del reborde acetabular o de la pared medial. En el tipo 2 hay un defecto cavitario, una pérdida volumétrica en la cavidad acetabular. El tipo 3 es un defecto combinado en el que hay un defecto segmentario del reborde acetabular con una cavitación, un defecto cavitario del fondo del acetábulo. Y los tipo 4 son los que conocemos como la famosa discontinuidad o disrupción pélvica, que puede tener compromiso ya sea de las dos columnas o por lo menos de la columna posterior. Y el tipo 5 corresponde a la artrodesia. No olvidar la clínica, aunque como dije en un principio, la idea de esta charla no es hablar en detalle de la parte clínica o de los reactantes, de definir si el defecto óseo se debe a un aflojamiento séptico o aséptico. De todos modos, la recomendación, siempre que uno vaya a una cirugía de revisión de cadera, por más que tengamos los exámenes normales, entrar idealmente, tener a la mano siempre espaciadores de cemento con antibiótico. Normalmente el dolor por aflojamiento del acetábulo se refiere a la ingle y el del vástago femoral con más frecuencia se da a nivel del muslo. Recordar también que no operamos radiografías, sino pacientes. Hay casos en los que muchas veces, por más que veamos en una radiografía un defecto, siempre y cuando no comprometa la vida o la funcionalidad del paciente, probablemente no tengamos que hacer inicialmente una cirugía de revisión, sino que la conducta más apropiada podría ser simplemente el seguimiento más estricto de ese paciente con radiografías seriadas. Respecto a las proyecciones radiográficas, yo sé que todos hemos tenido muchas veces el inconveniente de que los técnicos no saben hacer muchas veces las radiografías, que nos llega un paciente con la radiografía solamente de la cadera, no se logra ver bien. Entonces la recomendación siempre, no solo para revisiones, sino en prótesis primarias, es tener una radiografía de la pelvis en la que se vean las caderas comparativamente y que abarque desde la región lumbosacra hasta el tercio medio del fémur. Idealmente con las rótulas al cenit, eso es con un poquito de rotación o con las caderas en rotación interna. Y en las laterales podemos utilizar la lateral directa con la pierna, con la extremidad contralateral abducida y flexionada con el paciente en decúbito supino, o podemos utilizar la posición con el paciente inclinado aproximadamente 45 grados. No olvidemos siempre tener una radiografía del fémur completo e idealmente una radiografía panorámica de miembros inferiores para poder tener comparativa. El TAC es un elemento que puede ser útil o de hecho resulta de mucha utilidad porque además de que nos permite determinar la extensión de la osteólisis, muchas veces las radiografías subestiman el grado de la osteólisis y además de eso nos permite ver otros detalles como por ejemplo una mala posición de los implantes. En este caso, por ejemplo, vemos cómo es evidente el aflojamiento a nivel de la copa del acetábulo, además de la luxación evidente. Y esta grande zona de osteólisis que tiene aquí arriba en el acetábulo compromete las tres zonas de Delhi. La copa está completamente floja. ¿Qué dice la literatura? Pues hay mucho escrito al respecto. La idea, como he dicho anteriormente, no es revisar paso por paso cada una de las conductas, sino mencionar algunas de las propuestas que más comúnmente
se utilizan en los defectos óseos a nivel del acetábulo y de pronto discutir algunos casos más adelante. Tenemos que en los defectos acetabulares Paprosky 1 se pueden resolver muy fácilmente. Recordemos que hay una deformidad mínima y que el borde acetabular está intacto. El acetábulo está prácticamente normal. Estos tipos de defectos se pueden revisar muy bien y muy fácilmente con una copa primaria con revestimiento poroso no cementada, o en el caso de pacientes con mala calidad ósea podemos utilizar una copa cementada. Paprosky 2, en los que tenemos una migración superomedial moderada, pero hay más de un 50% de contacto de la copa con el hueso huésped, y tenemos el defecto grande. Estos defectos pueden ser también manejados fácilmente con una copa acetabular primaria, pero podemos adicionar injerto a lo injerto estructural, que puede ser triturado y colocado en el fondo, y una copa no cementada con tornillos. O pueden usarse soportes de revisión de titanio o metal trabecular sin aumentos. Recordemos que en estos casos el reborde acetabular está intacto. Este es un caso de un Paprosky 2A, en el que vemos el defecto que tiene. Fue manejado, como mencioné, con aloinjerto triturado. Se utiliza, o una recomendación es utilizar la técnica del rímer reverso para impactar y posicionar ese injerto en el fondo, y posteriormente se coloca la copa. El resultado final fue este. Es un resultado que a mi parecer es muy bueno. En los efectos Paprosky 2B, en los que la migración del implante es una migración que se da en sentido superior y lateral, o sea, superolateral, pero sigue habiendo un contacto mayor del 50% con el hueso huésped. Estos se pueden manejar muy bien con soporte de metal trabecular con un aumento superolateral. O podemos utilizar injerto estructural con uno de los problemas que tiene el aloinjerto es precisamente la reabsorción. Sin embargo, está indicado. En los Paprosky 2C, entonces, hay una migración medial aislada, que ya la característica principal es que sobrepasa la línea de Kohler, pero el reborde acetabular sigue estando intacto. Estos defectos se pueden tratar bien con un soporte de revisión, ya sea de titanio o de metal trabecular, en el fondo del acetábulo. Otra recomendación podría ser usar injerto en el fondo del acetábulo que se pueden contener con una malla. Este es el mismo caso, este es el resultado de este caso que está aquí, que fue fijado con un soporte de metal en el fondo y una copa. Pasamos entonces a los defectos Paprosky 3, que recordemos que se subdividen en Paprosky 3A y 3B. Entonces, en el Paprosky 3A tenemos que ya hay una migración superolateral, pero grave, severa. Hay ya una pérdida de contacto mayor del 50%. Hay una inestabilidad del implante, pero hay un defecto que puede todavía comprometer menos de la mitad de la circunferencia. La recomendación en estos casos entonces es los soportes de metal. Puedo usar metal trabecular
se recomiendan aumentos grandes y se recomiendan las cúpulas con malla si hay una fijación, tenemos una fijación poco sólida. Otras cúpulas que se vienen recomendando desde hace algún tiempo son las cúpulas alargadas. Defectos acetabulares Paprocki 3B, entonces tenemos que ya hay una migración superomedial grave con un contacto entre la prótesis y el hueso huésped menor del 50%. Hay una pérdida mayor de la mitad de la circunferencia, se sobrepasa la línea de Kohler y hay riesgo inminente o puede cursar con discontinuidad pélvica. Entonces las recomendaciones, una de las recomendaciones, base estructural dentro del defecto. Aquí tenemos el momento. Se pueden colocar partículas también de aloinjerto. Siempre colocar tornillos isquiáticos o un soporte en el isquion y se pueden utilizar, una recomendación es utilizar anillos de soporte. Este es un caso de un Paprocki 3B en el que vemos que se colocó, aquí está el defecto, hay un defecto importante del fondo acetabular, superomedial. Aquí se ve en la radiografía, hay una migración, un protrusio de la copa acetabular. Y en este caso se trató mediante un soporte en el fondo acetabular, se colocó un anillo y se le cementó una copa. Los casos de discontinuidad pélvica, entonces, tenemos que ya son casos más graves, podemos utilizar placas, sobre todo para la columna posterior. Se recomiendan los soportes de revisión trabecular, anillos o mallas más grandes con fijación en el isquio, y se puede usar la estructura cúpula malla, como en este caso que tenemos aquí. Con relación a los aloinjertos estructurales, entonces tenemos que Gross y Goodman proponen una clasificación en la que en el tipo 1 hay una pérdida ósea que no es significativa, el tipo 2 ya hay una pérdida ósea contenida, cavitaria, pero los bordes y las columnas siguen intactos. Y en los tipos 3 y 4, en el 3 hay una pérdida segmentaria con menos del 50% de afectación del acetábulo, y en el tipo 4 se aumenta más del 50% del acetábulo. Los aloinjertos estructurales están recomendados más que todo en los tipos 3 y 4. Tenemos un caso en el que, por ejemplo, se utilizó una migración superomedial grande, con un defecto extenso. Se colocó un aloinjerto estructural grande con una malla. Y no olvidar y tener a la mano, el doctor Pereira tendrá más experiencia que todos nosotros en esto, pero recordar que siempre tenemos defectos que muchas veces o cada vez más vamos a solucionar con prótesis tumorales. Entonces, esta fue la solución que se le dio al caso que les mostré en un principio. Este es un caso del Hospital Militar, del doctor Arbeláez. En este caso, lo que se decidió fue la utilización de un aloinjerto estructural. Vemos cómo se moldeó el aloinjerto. Se coloca en la parte superior donde está el defecto del istmo pélvico.
Se le da la forma al acetábulo. Colocamos la copa y este es el resultado final. No sé si hay algún comentario o preguntas.